Buenos días, mis hermanos. ¿Qué tal el frío? Pero, pero aquí estamos, ¿verdad? Hoy no hace tanto como hace 8 días, pero aquí estamos listos. Esto no es frío, ¿ah? Frío. Bueno, hay algunos que viven en zonas que son un poco más frescas dentro de la propia ciudad. Vamos a, vamos a hacer algo esta mañana, miren. Voy a hacer una breve pausa de 2 o 3 semanas al tema de los 10 mandamientos. Hace 8 días terminamos ya Éxodo 20:13, no matarás. Y en 2 o 3 semanas vamos a ver Éxodo 20:14, que es no cometerás adulterio. De verdad va a estar tremendo. Hablaremos no solo del adulterio físico, hablaremos de que aún se puede adulterar con el pensamiento, de que aún hay adúlteros espirituales dentro de la iglesia, y quizás en estas enseñanzas alguno se dé cuenta que vive en adulterio, aunque no le sea infiel al esposo o a la esposa. Pero voy a hacer una pausa de 2 semanas, espero que sea esta y la otra nada más, porque pues he visto que pues en general, aún dentro de nosotros mismos como cristianos, pues nos preocupa la situación económica que está viviendo el país. Empezamos un enero bien tremendo, con el gasolinazo, y todo ha subido, todo es en realidad y una escalada de subida de precios, parece que no hay control, pero eso no es lo más grave es lo que se avecina hacia adelante. Entonces yo sé que algunos se preocupan y dicen, ¿qué hacemos? Miren, no es la primera vez que como país estemos en una circunstancia así, pero quizás es de las últimas, porque el Señor viene pronto. Y la Biblia profetiza que la situación pues, se va a poner muy complicada. El punto es, mis hermanos, ¿qué hacemos como cristianos ante las adversidades, no solo económicas, porque pasamos todo tipo de adversidades como cristianos? ¿Qué hacer como cristianos? ¿Cómo enfrentar lo que está sucediendo? Quizás a algunos les afecte más, quizás algunos tienen una economía un poco más sólida, quizás algunos no, y este tipo de situaciones pues afecta. Les digo, comenzamos el 1 de enero con el gasolinazo, ya se liberó el precio del gas, la ruta, por ejemplo, el pecero, que costaba 6,50 la mínima, el día lunes, martes se lo estaban cobrando a 10, aunque ya parece que se quedó en 8 pesos la mínima. Pero eso representa más de un 20%, porque uno dice de 6,50 a 8 pesos es 1,50 pesos, pero es el 20%, y puede haber aquí personas a las que esto le representa un golpe en su economía, y por donde veamos, pues, las circunstancias económicas, particularmente en el país, pero en todo el mundo, pues se van a dar conforme se acerque la venida de nuestro Señor. Dice un pasaje en Apocalipsis que llegará un momento que el salario de un día apenas y para un bolillo, una telera va a alcanzar. Entonces, y a esto le sumamos que pues en 5 días, 6 días, toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, y sabemos que a México le ha afectado más por la corrupción de sus políticos, que como han saqueado al país, pero a veces súmenle las amenazas de este señor, que está en todo su derecho de defender a su país, pero finalmente por la situación del país, el dólar anda por los 22 pesos. Si alguien gana en dólares, pues le va bien, ¿no? Pero creo que aquí la mayoría, pues no ganamos en dólares, ganamos en pesos. Donde veamos hay signos de adversidades económicas, ¿no? Podríamos seguir, no quiero aquí darles las noticias de las 11 de la mañana, no soy analista económico, pero sí voy al súper o a la comer y con mi esposa y vemos que las cosas aumentan. Y si ganamos lo mismo, pues lo más seguro es que nos alcanza menos. Yo les decía hace 8 días, simplemente el tanque de mi auto se llena con casi 150 pesos más.
Y no he cambiado de auto, es el mismo, pero ya un añito más viejo, ¿no? Ya tiene sus 11 añitos, está avanzado. La pregunta es, ante todo esto, adversidades económicas, adversidades de salud, adversidades, persecución, lo que la Biblia profetiza que viene previo a la venida del Señor, que es muy pronta, ¿qué hacer como cristianos? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Nos ponemos nerviosos? ¿Nos tomamos nuestras pastillas para dormir y para los nervios? ¿Nos comemos las uñas? ¿O nos sumamos a las marchas contra el gasolinazo? Yo he visto cristianos ahí en las marchas, pero bueno, ¿nos sumamos ahí lanzando consignas contra el gobierno? ¿O de plano declaramos y decretamos que no va a pasar nada? De plano decimos, no, cancelamos todo gasolinazo y cancelamos todo aumento del dólar. ¿Qué hacemos como cristianos, mis hermanos? Porque hay una pregunta muy elemental. ¿Al cristiano le afectan las cosas que están sucediendo? Sí. O sea, tú te subes a la ruta y no te dicen, ¿eres cristiano? Entonces te cobro menos, ¿no? Te cobran igual, que seas cristiano, no seas cristiano, seas de lo que sea. Estamos en este mundo y nos afectan las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos sintieron el frío esta semana? Cristianos y no cristianos lo sentimos. Ya nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y ya anhelamos que venga. ¿Cuántos lo anhelan de verdad? O dicen, no, aquí está la vida bien padre, o ya queremos que Él venga. Como cantábamos hace un rato, Él volverá y las señales se están cumpliendo. Si ustedes abren la Biblia, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, lo hemos compartido aquí, las señales se están cumpliendo de manera vertiginosa. Es muy probable que con la entrada de este nuevo presidente, si algo extraordinario no sucede de aquí al viernes, pero con la entrada de este nuevo presidente, Estados Unidos vaya a su ruina económica y todo esto de pie al surgimiento del anticristo. Es el líder que dominará totalmente este planeta Tierra. Entonces, ¿qué hacer como cristianos? Dice la Biblia, el sol sale sobre buenos y malos, Mateo 5:45. Todo lo que sucede en esta tierra nos afecta. Con la única diferencia con el resto del mundo, que tenemos a nuestro Señor, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero estamos en el mundo. Nuestro Señor Jesús oraba en Juan 17 por nosotros. ¿Sabían que en Juan 17 oró por nosotros? Lo hemos estudiado, ¿verdad? Ora por los apóstoles, pero también ora por los que habían de creer por ellos. Y dentro de las cosas que ora, dice versículo 15 del capítulo 17, dice, no ruego que los quites del mundo. O sea, estamos en el mundo, ya nuestra ciudadanía es celestial, pero estamos en el mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y las cosas que suceden en este mundo, pues nos afectan. Claro que confiamos en Dios, Dios nos provee, Dios nos sustenta, pero nos afectan. Yo no sé si alguien ya comenzó este mes a hacer ajustes en su economía. Pues empieza uno a hacer ajustes. A lo mejor si compraba refresco, pues ya no compras, pues qué bueno, que ni bien te hacía, ¿no? A lo mejor alguno iba al cine y dice, pues ya al cine no, pues qué bueno, porque tampoco algo edificante hay en el cine. Que digas, que salgas del cine y que digas, pastor, no, yo salí con ganas de evangelizar, salí edificado y gloria a Dios. No, de pronto hay algunas películas entretenidas, pero la mayoría, por no decir todas, pues es el mensaje del mundo. Entonces, si ya no vas al cine por la crisis, qué bueno, mira, de algo sirvió. Que digas, ya, ¿cuánto cuesta el boleto? 25, 30 pesos más las palomitas. Una persona se anda gastando, yo creo, entre 60, 70 pesos por ir ahí y salir ahí. Entonces, creo que todos entendemos que tenemos que hacer ajustes. O sea, somos cristianos, confiamos en Dios, pero ¿se acuerdan que cuando vino la época de las vacas flacas, allá en Génesis, el pueblo de Egipto, comandado como el segundo de a bordo de Faraón por José, libró la época de la crisis? ¿Cómo lo hizo?
siguiendo los consejos de Dios. ¿Se acuerdan? Y uno de los consejos que Dios le dio a Egipto, o que Dios le dio a José para Faraón, para que aplicaran, fue ahorrar cuando hay abundancia. ¿Se acuerdan? Dice Génesis 41:34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años ¿de qué? De abundancia. La palabra quintar, ya se las he explicado, significa el 20%, dividir en 5, y le dice José, inspirado por Dios a Faraón, hay que ahorrar en épocas de abundancia el 20%. ¿Cuántos acostumbran a ahorrar? Cuando hay abundancia, quizás se te hizo un buen negocio, ahorra una parte. A lo mejor no puede ser el 20, pero ahorremos una parte. A ver, de los que trabajan y recibieron aguinaldo, ¿cuántos ahorraron? ¿O ya te lo acabaste? Eres la cartera más rápida del oeste, llega dinero y yo invito, ¿no? Y a gastar. Y hay algunos que a lo mejor ya no tienen un peso de ese aguinaldo. Hay otros a lo mejor que no se los han pagado. Les digo porque mi hermana trabaja en la Universidad del Estado de Morelos. No les han pagado ni la quincena ni su aguinaldo a estas fechas. Está la crisis bien dura, ¿eh? Recién parece ser que les depositaron de parte del gobierno federal, pero me dijo mi hermana todavía ayer, no nos pagan todavía ni un peso. Bueno, ella cuando llegue, pues que ahorre, ¿no? Pero vean cómo la Biblia nos enseña a ahorrar. Hay que tomar medidas. Si estás ahora en una época de abundancia, un buen trabajo, ahorra una parte. Y es ahorrar, no es ser mezquino. Hay gente que no quiere ni dar, ni quiere ayudar al necesitado. No, es que estoy ahorrando. Debemos tener sabiduría. Pero el asunto, pues, es que lo que sucede en este mundo sí nos afecta. Sí nos afecta. ¿Y qué debemos de hacer? Ahora se los voy a decir con la palabra de Dios. Pero la Biblia nos deja muy en claro que el cristiano, mientras esté en este mundo, pasa aflicciones, adversidades. Juan 16:33, que hasta en griego se lo saben. ¿Quién me lo puede decir en griego? Ese ya se lo saben, este es un versículo. Nuestro Señor Jesús se dirige a los que han creído en Él, pero que estamos en este mundo, y nos dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengas ¿qué? Paz. Su palabra es lo que Él nos ha hablado. Leerla, obedecerla, creerla, trae a nuestra vida ¿qué? Paz. Y luego da una afirmación categórica. En el mundo, porque aquí estamos viviendo, en el mundo no tendréis aflicción, ni problemas, ni dificultades, porque son hijos del Rey. ¿Así dice? No, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicciones. Mientras estemos en este mundo, que dices, no, es que, ¿por qué si somos hijos del Rey? Ahorita vamos a explicarlo. Pero en el mundo tendremos aflicción. Va a haber un día donde ya no va a haber aflicciones. Nada, ni tristeza, ni dolor. Apocalipsis 21:4 dice, eso será cuando estemos con Él. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá aflicción, pero allá. Pero Jesús nuestro Señor dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:23 que estar con Cristo es ¿qué? ¿Es mejor? ¿Qué dice ahí? Es muchísimo mejor. Por eso Pablo dice, pues yo estoy puesto en estrecho, quiero estar con ustedes para compartirles la palabra, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Por qué como cristianos a veces viene una enfermedad y algo, ay, me voy a morir? Vas a estar con Cristo. ¿Crees que es muchísimo mejor o no? O sea, no que la enfermedad la recibamos con aplausos, ay, qué bueno que estoy enfermo. Pero si el Señor permite que muramos, pues ya la hicimos. Porque el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia.
Ya no va a haber aflicción, ya no va a haber tribulación. Pero regresando a Juan 16:33, nuestro Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerdan que esa palabra, la voy a poner aquí, aflicción, esta palabra está difícil de pronunciar, pero ahí está, significa presiones, situaciones de estrechez, de angustia, de persecución, de tribulación. Y estas situaciones de estrechez, escuchen, pueden ser físicas, pueden ser espirituales, emocionales, pero también económicas. ¿Cuántos han vivido momentos de estrechez económica? Donde el billete de A20 se hace más chico, ni para $1 te alcanza. Se hizo estrecho, ¿no? Ya antes lo decían como burla, ponían el billete de A20 y el dólar atrasito, ¿no? El dólar ya lo rebasó. Entonces, son momentos de estrechez económica. Pero Él dice, nuestro Señor Jesús, que tendremos esas cosas en el mundo, pero que confiemos. Pero dice aquí, confiad, yo he vencido al mundo. No dice que no vamos a tener las aflicciones, dice que las tendremos, pero que confiemos. Es como ese maravilloso salmo, el Salmo 23, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Saben qué representa valle de sombra de muerte? Las aflicciones de la vida. Las aflicciones de la vida, aún la persecución, aún todas las aflicciones de la vida. A veces andamos en valle de sombra de muerte. Ven que el salmista dice, no voy a andar. No, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque es muy valiente? No, aquí dice la razón, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice que no vamos a pasar valles de sombra de muerte, no dice que no va a haber dificultades, pero dice que Él estará con nosotros. Mateo 28:20 dice al final que Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en estos días del gasolinazo, Él está con nosotros. Amén. Entonces, a Dios no se le ha salido nada de control. El otro día me decía una persona, ¿cómo es que ganó Donald Trump? O sea, como si Dios se le hubiera escapado y de repente, tenía otros planes, pero ganó Trump. Daniel 2:21, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Era el rey más poderoso de esa época. Y le dice Daniel, Dios es el que quita y pone reyes. Tiene planes y propósitos. ¿Por qué lo permitió Dios? Tiene sus planes y sus propósitos, pero nada se le ha salido a Dios de control. Confiemos, es lo que dice aquí la palabra de Dios en Juan 16:33. Confiad. Todo está bajo su control. Todo esto que está sucediendo, mis hermanos, está perfilando la inminente venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Las cosas se van a desencadenar como no tienen una idea. Pasaremos principio de dolores, aunque bíblicamente dice ya en la gran tribulación, ahí se ven los que se queden, pues, los que no han nacido de nuevo, porque Él viene por su iglesia. Pero sí nos toca pasar el principio de dolores y lo estamos viviendo y se sufre y hay aflicciones, pero el Señor dice, confiad. Ahora, esta palabra, fíjense, la palabra confiar o creer tiene varias acepciones o varios orígenes en el griego. Una palabra que se usa mucho para creer o confiar es una palabra griega pistis. La palabra pistis significa confiar en Dios. Habla confiar plenamente en Dios. Esta palabra pistis se usa en Romanos 10:9. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y pistis y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando una persona realmente, plenamente confía en Dios, va a ser salvo. Cree en Jesús, realmente es que cree con todo su corazón, con toda su mente. Porque mucha gente dice que cree, pero aquí habla de pistis, esa verdadera fe que Dios permite en nosotros y que nos lleva a creer absolutamente en Dios. Pero acá en Juan 16:33 no es pistis la palabra confiad,
Pero sin embargo, Juan 16:33 le habla nuestro Señor Jesús a los que ya pistis, o sea, a los que ya creyeron. Y les dice, a ver, regrésame el versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Aquí confiad es darseo en el griego, que significa cobrar ánimo, tener valor, confianza. Vean lo que dice el Señor, miren, en medio de las aflicciones, tengan valor, tengan ánimo, confianza. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Dice, porque yo ya he vencido. Eso es lo que nos da ánimo. Eso es lo que nos da valor. Eso es lo que nos da confianza, que el Señor está con nosotros. Que el Señor está al control. Estás enfermo, no se le escapó al Señor. El Señor tiene un propósito. Confiemos, Él tiene un propósito. Cobremos ánimo. Es lo mismo que leíamos ahí en el Salmo 23:4. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, en medio de estas circunstancias, mis hermanos, que estamos viviendo y otras peores que se vienen, hay que confiar. Yo sé que alguien me dirá, hermano, ¿no traía un mensaje más motivador? Pues confíen en el Señor. Las cosas no van a cambiar. Ya está profetizado lo que se viene, hermanos. Yo sé que lo bueno casi no se cuenta, pero tampoco casi sucede, ¿no? Vienen cosas bien tremendas. Necesitamos tomar ánimo en el Señor. Él está, repito, Mateo 28:20, todos los días hasta el final del mundo. Incluso en estos días está con nosotros, todos los días. Todos los días. Por eso la Biblia más de 360 veces dice no temas, no temas. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en Proverbios, en el Nuevo Testamento, ustedes verán esta frase, no temas, yo estoy contigo. No temas, no temas, no temas. Va a haber aflicciones, pero no temas. Miren, hay una iglesia llamada Esmirna, a la que Dios no le reprocha. Ahí en Apocalipsis 2 hay un mensaje para 7 iglesias. 7 mensajes para 7 iglesias que existieron. Una de ellas es Esmirna. Y a Esmirna Dios no le reprochó nada. Era una iglesia ejemplar. Era una iglesia que amaba al Señor, servía al Señor, compartía la palabra. Pero vean lo que le dice. No temas. Ahí está, no temas. Y fíjense lo que le dice a esa iglesia ejemplar que caminaba con el Señor. En nada lo que vas a ¿qué? Padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis, ¿qué dice? Tribulación, dilipsis, la palabra que usa Juan 16:33. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Era una iglesia ejemplar y el Señor le dice, vas a tener aflicción. Por 10 días en realidad no es literal, habla de un tiempo en el que la iglesia va a pasar aflicciones. ¿Pero qué le dice el Señor? No temas, pero va a haber aflicción. Va a haber aflicción, no temas. Y es lo que nos dice nuestro Señor en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Va a haber aflicciones, sí las va a haber. ¿Cuáles pasarás tú? ¿Cuáles pasaré yo? No lo sé, pero pasaremos diferentes aflicciones de salud, económicas, los hijos, la familia, la muerte de un ser querido. Estamos rodeados en este mundo de aflicciones. Pero el Señor dice, confíen. Ahora, lo que necesitamos entender y saber es como hijos de Dios, esas aflicciones, esas adversidades tienen un propósito en nuestras vidas. Romanos 8:28, que ya se lo saben también en griego y se lo saben hasta en alemán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque lo importante no es sabérselo, es realmente creerlo. Dice, y sabemos. Esa palabra saber es saber completamente, estar plenamente seguro de ¿qué? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dentro de todas las cosas estará el gasolinazo, estará esa enfermedad que hoy tienes,
¿Estará esa aflicción que estás viviendo? Sí. ¿Estarán las bendiciones que tienes? También. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De una manera soberana, Dios usa todas las cosas que pasamos para nuestro bien. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí. Cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, es el siguiente versículo cuando dice cuál es ese bien supremo que Dios quiere hacer en nosotros. Y en términos prácticos es que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Es decir, porque a veces solemos decir frases como o reducir me ayuda bien a algo material. Por ejemplo, alguien lo corren del trabajo, ¿no? Te corren del trabajo y tú dices, no, pues todas las cosas ayudan a bien, lo cual quiere decir que Dios me va a dar un trabajo donde gane el doble. No lo sé, a lo mejor no. ¿Dónde dice que así va a ser? O sea, si perdiste el empleo, Dios lo va a usar para bien. No sé si necesariamente es porque te va a dar un trabajo donde ganes más, a lo mejor no. Pero de que va a obrar para bien en tu vida, va a obrar para bien. O por ejemplo, a alguien le roban el carro. Y entonces a lo mejor uno dice, todas las cosas ayudan a bien. Eso quiere decir que Dios ya me quiere dar el carro que yo he soñado. A lo mejor no. A lo mejor te quiere a pie para que bajes los kilitos que subiste en diciembre. Puede ser, o sea, quiero decir, es que a veces reducimos ayuda bien con lo material. El bien mayor que quiere hacer Dios con todas las cosas que permite es espiritual. Independientemente que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade soberanamente las demás cosas, Mateo 6:33. Pero ese ayudan a bien es un bien espiritual que lo explica el versículo 29. Vamos a ponerlo. Aquí dice cuál es ese bien mayor que quiere hacer en nosotros, porque a los que antes conoció también los predestinó, o sea, al nacido de nuevo, a ti que has nacido de nuevo, a mí que he nacido de nuevo, nos predestinó para que fuéramos hechos exitosos, prósperos, ricos, ¿así dice? No, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, todas las cosas ayudan a bien es para que se cumpla este propósito que Él se ha puesto. Que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. ¿Se acuerdan de dónde viene la palabra imagen? De la palabra griega eikon, con K, eikon. Y significa una calca, una copia. Dios quiere que cada vez nos parezcamos a Él. Y las cosas que permite van a ir en ese sentido. Un día se me acercó una hermana y tenía una enfermedad muy complicada y me dice, ¿sabe que en mi vida había orado y clamado tanto a Dios como ahora? Le dije, mira, Dios está obrando para bien. Te llevó a orar y a clamar. Y dice, no solamente oro por mi salud, dice, ahora me ha llevado a orar por las personas, a orar por los necesitados. O sea, vean cómo una circunstancia obró para bien. Por cierto, el Señor no la sanó, o sea que ese bien no tenía que ver con su salud, tenía que ver con una cuestión espiritual que se pareciera más a Cristo. Ese es el propósito. Acuérdense que nuestro Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Y dice 1 Pedro 2:19, fíjense, si algo pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo es que padeció. Y si somos una copia, o debemos ser una copia, una imagen de Jesucristo, también vamos a padecer, dice ahí. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre, ¿qué? Molestias. La palabra molestia significa tristezas, dolor. Es una palabra griega, lupe, así como lupe, pero con acento en la U. Lupe. Y dice, padeciendo injustamente. Aquí a causa de la conciencia de Dios, delante de Dios, significa por vivir de acuerdo a como Dios nos manda, ¿qué padeceremos? Pues muchas cosas injustamente. Se padece por caminar con Cristo, se padece. Es más, hay una promesa en 2 Timoteo 3:12. Y también
Todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Cerca de Dios. La palabra piadoso significa cerca de Dios, haciendo su voluntad. Si tú quieres vivir piadosamente, aquí viene una promesa. Todos los que quieren padecer piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Vean que dice todos. No hay excepciones. Ay, hermano, yo soy la excepción. No, todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por supuesto, tenemos muchas bendiciones, tenemos la vida eterna, el perdón de pecados, la gracia de la salvación. O sea, tenemos muchas bendiciones. La persecución, los padecimientos son temporales. Yo le decía el otro día a una persona, vamos a suponer que Dios permitiera que alguien que ama a Dios viviera 70 años de pura tribulación. ¿Qué son 70 años con una eternidad delante de él? Nada. Aunque no hay nadie que viva los 70 años, ¿no? Pablo sus persecuciones les llamaba leve tribulación. Porque es leve, pequeña comparado con la eternidad. Pero mientras estemos aquí vamos a padecer persecución. Entonces, regresando a 1 Pedro 2:19, dice: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, ¿qué dice? Sufres y lo soportas, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Y vean el versículo siguiente. Pues para esto, ¿para qué? Para padecer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Para qué fuimos llamados? Para padecer por Cristo. Se padece por compartir el evangelio, por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos no nos perdimos una reunión con familia porque era pura pachanga ahora en diciembre? Y tuvimos que verlo rápido, que Dios los bendiga, pues esperemos que se acerquen a Dios. Pero no pudiste, y se padece por causa de Cristo, de muchas maneras. Dice aquí la palabra de Dios que para esto fuimos llamados. Yo sé que algunos dirán, uy, qué chiste, ¿no? Mejor me voy a pare de sufrir. Y la realidad es que si te vas a parar de sufrir, no vas a parar de sufrir y encima te van a sacar una lana, ¿no? De manera totalmente antibíblica. Entonces, regresemos a Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué permite Dios todas las cosas que pasamos? Buenas y entre comillas malas. Porque desde la perspectiva de Dios no son malas porque van a obrar para bien, porque van a obrar para que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Cristo, en su carácter, en humildad, en obediencia. Si hay algo que fue Cristo, fue obediente. Filipenses 2 dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque esa es la meta del Señor, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A ese tamaño nos quiere llevar. No vamos a llegar totalmente al tamaño de Cristo hasta que estemos en su presencia. Pero eso es lo que se ha propuesto, que crezcamos en nuestro carácter, en nuestra conducta como Cristo. Él es la medida con la que, si te quieres medir con la estatura de otra persona, pues a lo mejor va a estar un poquito más alto, a lo mejor un poquito más chaparro. Pero si nos medimos a la estatura espiritual de Cristo, nos vamos a dar cuenta que a cómo nos falta. Y hay que vivir en obediencia y de rodillas en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que Dios haga y permita en nuestras vidas, las aflicciones, aún las adversidades económicas que se están viviendo, tienen el propósito que nos parezcamos más a Cristo. Ese es su propósito. ¿Se acuerdan? En el Salmo 119, versículo 71, el salmista decía: bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Piensa, se refiere a Dios que lo humilló. La palabra humillar aquí, aná, en el hebreo significa hacer sufrir. Qué bueno que me hayas hecho sufrir para que aprenda ¿qué? Tus estatutos. ¿Qué era masoquista el salmista? Miren cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Estuvo bien que me hiciera sufrir, porque así
entendí tus enseñanzas. Vean cómo Dios a veces permite las aflicciones para que entendamos. Bien dice el Salmo, te haré entender el camino por el que debes andar. No seas como el caballo o como el mulo, porque han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Entonces vean que Dios permite aflicciones, pero no porque es malo y diga, a ver, que sufra para que sienta el sufrimiento. No, porque eso va a producir un bien. Aprenderemos, le conoceremos más. Por eso Dios permite las aflicciones, para que cada vez crezcamos y nos parezcamos más a Él. Por eso en Juan 16:33, nuestro Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora la pregunta, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué hacer ante todo lo que está por venir en este mundo? ¿Cómo enfrentarlo para no caer? ¿Cómo enfrentarlo para que los problemas, las aflicciones no me derrumben? Es bien sencillo, pero bien profundo. Mateo 7:24, un pasaje muy conocido, pero que vamos a leer esta mañana para que vean cómo es que podemos enfrentar las cosas que vengan a nuestra vida. Sencillo pero profundo. Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿cuántos han oído la palabra de Dios en sus vidas? La leen y las hace. ¿Ya vieron? Una cosa es oír, pero ¿qué nos manda la palabra de Dios? Oír y hacer. ¿Qué dice Santiago 1:22? Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, sino te estás engañando a ti mismo. Mira, si tú estás aquí esta mañana y eres un buen oidor de la palabra, pero no eres hacedor, te estás engañando. Debería estar mejor en una marcha ahí en contra del gasolinazo, pero dice aquí la palabra de Dios, se engañan a ustedes mismos. Es fuerte lo que dice aquí, de ese tamaño. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Y en Mateo 7:24 nos dice lo mismo. Cualquiera que oye estas palabras y las hace. Esa es la obediencia. El verdadero nacido de nuevo oye la palabra de Dios y obedece. Si no, se está engañando a sí mismo. Y ahora dice, porque ¿cuántas personas hoy en este mundo, en nuestra ciudad o cerca de ti, hay que oyen la palabra de Dios, pero no la obedecen? Porque hacer aquí equivale a ¿qué? A obedecer. Ahora vean lo que dice. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A qué le compara Cristo al que oye y hace la palabra de Dios, al que oye y la obedece? ¿A un hombre qué? Prudente. La palabra prudente, frónimos en el griego, significa una persona sensata, sabia desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Inteligente, sabio. Porque no confundir con la inteligencia humana. Se puede ser inteligente humanamente y sabio también bíblicamente, pero se puede ser inteligente humanamente y ser un necio. Hay un personaje muy conocido, Stephen Hawking, es muy inteligente en todo el ámbito de las galaxias, es muy inteligente, pero es un hombre necio que niega a Dios. Entonces aquí la prudencia habla de sabiduría, de inteligencia desde la perspectiva bíblica. ¿Quién es un hombre prudente, sensato, sabio, inteligente? El que oye la palabra y la obedece. Voy a poner un ejemplo, nada más para ejemplificar esto. Hay muchos, pero por ejemplo, ¿cuántos varones casados hay aquí? Casados, nada más para ubicarlos. Todos creo que sabemos que la Biblia nos manda ser los proveedores del hogar. El varón debe traer la provisión al hogar. Entonces tú vienes a la palabra, yo soy el proveedor, pues nos salimos a trabajar. Y a trabajar para conseguir el sustento con la gracia de Dios. El varón es el proveedor. Entonces, ¿quién es un varón prudente, sensato? El que oye esto y dice, pues me voy a salir a trabajar. Y si no hay trabajo, porque está bien complicado, pues hasta lavar coches. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
José, ¿cómo empezó? José, uno ve la vida de José cuando llegó a ser el segundo de Faraón, y uno dice, no, pues yo quisiera estar ahí el segundo de Peña Nieto, ¿no? Pero ¿cómo llegó ahí? Empezó lavando letrinas como esclavo, porque esa era la labor de los esclavos. ¿Y se quejó José? Él dijo, hay que trabajar, y fue tal su testimonio que luego lo contrató Potifar, lo compró. Y estaba en la casa de Potifar, y Potifar vio que le iba bien con este buen administrador y lo puso por todos sus negocios. Ahora después vino la prueba, lo mandaron a la cárcel. Pero finalmente sabemos que llegó a ser el segundo del imperio más poderoso en ese tiempo. ¿Pero dónde empezó? Lavando letrinas, no coches, lavar coches, no, lavando letrinas y porquerizas y todo lo que se usaba en esos tiempos. Entonces, como varones queremos ser hombres prudentes, hay que oír y obedecer la palabra de Dios, porque dice 1 Timoteo 5:8 que el que no provee para los suyos es peor que ¿quién? Es peor que ¿quién al final? El que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. ¿Somos prudentes o no? ¿Sabios o no? Cada uno delante de Dios. O a lo mejor eres hijo de familia. Bueno, dice Colosenses 3:20 que obedezcas a tus padres en todo, porque esto agrada a Dios. ¿Cuántos jóvenes hay aquí prudentes? Sabios. A ver, ahí queda la reflexión. O les decía yo hace 8 días, Efesios 5:22. ¿Cuántas mujeres prudentes hay que están sujetas a sus maridos como al Señor? Eso es ser prudente, eso es ser frónimos. De eso habla Mateo 7:24. Cuando estamos leyendo aquí, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Yo les puse ejemplos prácticos, pero hay muchas cosas que venimos, leemos y no las hacemos. Entonces no somos prudentes. No somos sabios. Y fíjense a qué compara el hombre prudente a uno que edificó su casa sobre la roca. Vean, a mí me maravilla el nivel al que se baja el Señor para que entendamos. ¿Cómo podemos hacer que una casa resista? ¿Qué es lo primero que se pone? Los cimientos, buena roca. Se abren unas zanjas, alguna vez nos tocó construir, por aquí tenemos un arquitecto, unas buenas zanjas y los cimientos son elementales. Entonces cuando viene el viento fuerte, la lluvia, pues no se cae porque tiene buenos cimientos. Hoy hacen unas casas que no les meten ni cimientos. Bueno, dice aquí la palabra de Dios que lo compara a un hombre prudente, sabio, porque oyó la Biblia y la obedeció, que edificó la casa sobre la roca. Este es un hombre cristiano, esta es una mujer cristiana, este es un joven cristiano. Pero vean el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué representan los vientos, las lluvias, los ríos? Las aflicciones de la vida, los problemas, las dificultades. Vienen y de repente, no te avisas, te golpean. Y vean que es un hombre prudente, ama a Dios, oye la palabra y la obedece, pero aún así vinieron vientos. Jamás dice la Biblia que no van a venir dificultades en el cristiano. Entonces, vean, dice, vinieron vientos, lluvias, son las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas. Pero dice, y no cayó. La palabra caer, pipto, en el griego significa no se derrumbó. No se derrumbó porque estaba fundado sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Pero en este pasaje habla de que estar sobre la roca, sobre Cristo, es oír y obedecer su palabra. Entonces vinieron los vientos, vinieron las lluvias, vinieron los problemas y no cayó porque oía y obedecía la palabra de Dios. Vean que la Biblia jamás dice que el cristiano no va a pasar dificultades. Es más, dice el Salmo 34:19. Bien poquitas son las aflicciones del justo. ¿Así dice? Muchas son las aflicciones del justo. Pero hay una promesa, de todas ellas le librará Jehová. Ahora el asunto es el siguiente. ¿Cuántos están pasando una aflicción hoy? La Biblia dice que Dios te librará, no dice cuándo. O sea, porque muchos dicen, aquí estoy, ya oré y no me ha librado. ¿Cuándo te va a librar de la aflicción que hoy estás pasando? No lo sé. Ora a Dios y que Él hable a tu vida. Puede ser pronto, puede ser
que el librarte de esa aflicción no sea en este mundo, sino allá en la eternidad, donde finalmente nos librará de todo. Porque muchos agarran este pasaje, estoy pasando esta aflicción, pero Él me va a librar, yo creo que mañana. No sé si mañana. Yo no sé, tú con Dios tienes que orar, Señor, estoy pasando esta enfermedad, esta circunstancia, la economía. Señor, quiero que me libres, porque sí podemos orar. Y a lo mejor Dios te puede decir como a Pablo, pues ¿qué crees? No te voy a sanar. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí nos va a librar. Finalmente, cuando estemos allá, ya lo leímos en Apocalipsis 21:4, nos va a librar. Entonces, ojo aquí porque tenemos que estar atentos. Dice Mateo 7:25, van a venir ríos, vientos, lluvias. ¿Qué vientos y qué lluvias van a llegar a tu vida y a mi vida? Pues Dios es soberano en lo que Él permite en cada uno. Pero de que van a venir, van a venir. El asunto es, ¿vas a caer o no? La respuesta es, si oyes la palabra y la obedeces, no vas a caer. No vas a caer. No vas a caer. ¿Por qué? Porque estás fundado sobre la roca. El cristiano que viene, oye, obedece la palabra de Dios, no va a caer. No dice que no va a haber lluvias, no dice que no va a haber aflicciones, pero no vas a caer. Ahorita hay aflicciones, estrecheces económicas, todo lo que viene. La Biblia dice, no vas a caer. El oír y obedecer la palabra de Dios te va a hacer estar firme en medio de las aflicciones. Amén. Pero van a venir, van a venir. Entonces, ¿qué hacer? Porque a lo mejor algunos se imaginaba que cuando yo dije, ¿qué hacer ante estas situaciones? Les voy a dar 7 consejos básicos para ser exitosos. No, lo que hay que hacer es oír y obedecer la palabra de Dios. Uno nada más, ese es el consejo. Oye y obedece la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Ya no van a venir aflicción? No, sí van a venir, pero no vas a caer. No vas a caer. No te van a derrumbar. Amén. Porque hay muchos que en medio de las aflicciones, de las adversidades, en lugar de recurrir primero a la palabra de Dios, recurren a medio mundo. A ver, es que ¿qué hacer ante la crisis económica? Y por ahí anda uno que dice que te declares, que pactes, que ven a la Biblia, busca el consejo de Dios. Porque muchos en medio de la aflicción, de lo primero que se alejan es de la Biblia. Un día, hace unos años, había un hermano que había una crisis económica en México, como tantas, ¿no? que hemos vivido. Y así me dijo más o menos, palabras más, palabras menos. Me dijo, hermano, quiero decirle que si sabe contar ya no cuente conmigo. Y si ya no va a venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué no ve la crisis, hermano? Tengo 2 empleos, vendo por catálogo y en mis tiempos libres ando en un taxi. Entonces no cuente conmigo, ya no voy a ir a la iglesia. Entonces yo le abrí Hebreos 10:25, le dije, hermano, si hay que trabajar, si hay que esforzarse, pero hay tiempo para todo. Y Hebreos 10:25 dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y cuánto más, le digo, hermano, cuando veis que aquel día se acerca. Pues sí, pero la economía, sí trabaja, sí esfuérzate. Pero le cité Éxodo, que recién leímos del 4º mandamiento, 6 días trabajarás y descansa 1. Primero por honrar a Dios y número 2 hasta por salud física, trabaja 6. Pues sí, hermano, pero hay que sacar la lana, sí hay que trabajar, sí hay que esforzarse, pero trabaja 6 y descansa 1. ¿Sí me explico? Entonces, este hermano, lo primero era cortarle a la palabra de Dios. No, es que ya no tengo tiempo, porque son tiempos, sí hay tiempos de esforzarse, de trabajar, pero no podemos dejar de oír y obedecer la palabra de Dios. Entonces, Mateo 7:24-25 dice con toda claridad que si oímos y obedecemos la palabra de Dios, seremos como ese hombre prudente, sabio, que cuando vengan los vientos y las lluvias, no va a caer. Pero hay que oír y obedecer la palabra de Dios. Ahora, porque hay muchos cristianos que oyen a predicadores de la palabra de Dios, pero que tuercen la palabra de Dios y obedecen al predicador y no a la palabra. Es muy diferente. Siempre tenemos que checar que lo que me dijo el predicador esté plenamente sustentado en la palabra. No sea que me halle yo obedeciendo supuestamente a la palabra, pero en realidad obedeciendo a un hombre que torció la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñar.
¿Qué están diciendo muchos de los predicadores ahorita a principios de año? Viene lo mejor, éxito, prosperidad, y todos, amén, y gloria a Dios, y no te vas a enfermar, y declara, y decreta, si viene una enfermedad, cancélala, y entonces, bien obedientes, ahí están cancelando las enfermedades, ahí están cancelando la crisis, ahí están cancelando todo. Porque están oyendo, pero no la palabra, un predicador que la torció. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Si lo que estoy oyendo es la palabra, entonces sí la obedezco. Pero la gran ventaja es que tenemos la Biblia para corroborar si lo que me está diciendo ese que se paró aquí enfrente, o yo, o quien sea, es la palabra de Dios. Y si es la palabra, entonces sí obedécela. Para que no sea que te halles obedeciendo a un falso profeta y no a la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, es increíble porque vean cómo muchas veces se manipula la palabra de Dios y vemos cristianos supuestamente obedeciendo la palabra de Dios, haciendo cosas que creen que dice la palabra de Dios, pero no lo dice. No solo como el cancela, el decreta. Por ejemplo, un día me encontré un hermano que había perdido el trabajo. Entonces este hermano me dijo, pues muy bíblicamente, según él, me dice, mira hermano, porque yo le decía, pues hay que orar por tu trabajo. No, dice, yo ya tengo un trabajo mejor. Le dije, ¿dónde? No, me dice, no lo tengo, pero ya lo tengo. Y entonces ya le dije, a ver, o sea, ya ni Cantinflas le dije. O sea, no tienes trabajo, pero dices que ya lo tienes. Sí, me dijo, muy bíblicamente según él. Porque yo llamo a las cosas que no son como si fueran. Entonces, no tengo trabajo, pero ya lo tengo. A ver, le dije, o sea, que tú llamas las... Sí, mi hermano, yo no tengo trabajo, pero ya lo tengo. Y así te salen. Luego hay personas que están enfermas, que les dices, ¿tienes tal enfermedad? No, yo no la tengo, yo ya estoy sano. ¿Quién te curó? No, pero yo llamo las cosas que no son como si fueran. ¿Eso enseña la Biblia? Vamos a leerlo. Porque miren, muchas veces se le enseña al cristiano a negar la realidad, a confesar positivo. Te dicen, a ver, estás enfermo, tienes diabetes. Entonces le dicen en su iglesia, tú confiesa positivo. Di, estoy sano. Y el doctor te dice, tienes diabetes. No tengo diabetes. Yo estoy sano y cancelo la diabetes. Yo declaro positivo. ¿Nos enseña la Biblia a negar la realidad? No. O el señor que les decía, no tenía el trabajo y le decía, no, ya lo tengo. Ya tengo el trabajo porque yo llamo las cosas que no son como si fueran. La Biblia, ahorita les leo ese pasaje, pero la Biblia nunca nos enseña a negar la realidad. Nos enseña a que en medio de una realidad difícil, una adversidad económica o de salud, recurrir en oración a Dios. Miren, un día había un rey muy malo. Este rey, yo creo que era pariente de Donald Trump. Les voy a decir por qué. Porque se dedicaba a escribir tuitazos. Bueno, no eran Twitter, eran cartas, pero sí eran cartas, literalmente. Cartas de amenaza contra los pueblos, entre ellos amenazó a Jerusalén, mandó a sus embajadores y les mandó unas cartas con amenazas. Vamos a leerlo en la Biblia, Segunda de Reyes 19:10. Vean, no existía el Twitter, pero si no hubiera mandado el Twitter, pero no lo mandó por Twitter, lo mandó por carta. Entonces manda a sus embajadores y le manda a decir a Ezequías, que era el rey de Jerusalén, de Judá, y le dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, y empezaron las amenazas. No te engañe tu Dios. O sea, le manda a decir a Ezequías que no lo engañara a Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. O sea, le dice, ni creas que Dios te va a librar de mí. Y le sigue diciendo, siguiente versículo, he aquí, tú has oído lo que han hecho todos los reyes de Asiria a todas las tierras. Le dicen, ¿ya viste cómo les fue a los otros? A ti también te voy a poner un muro, le dijo. Y cosas peores, dice, he aquí, tú has oído a los que han hecho a todos los reyes de Asiria, a todas las tierras, y destruyéndolas. Y vean qué le dice el rey de Asiria, ¿escaparás tú? O sea, ¿tú crees que vas a escapar? Siguiente versículo. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron?
Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. O sea, le empieza en sus cartas a decir, ¿ya viste cómo les fue a ellos? Te va a ir igual. Lo empezó a amenazar, empezaron los tuitazos y va a cerrar la Ford y empezó los tuitazos ahí, pero más grave todavía. ¿Qué hizo, mis hermanos, Ezequías? Versículo 14. Vean lo que hizo Ezequías. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Ahí estaban todos los twitters. Y después que las hubo leído, las canceló y declaró que no pasaría nada. ¿Así dice? Dijo, declaro que esto, y las quemó ahí en una hoguera y se acabaron las amenazas. ¿Eso hizo? No, vean lo que hizo. Subió a la casa de Jehová, fue al templo y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y vean el versículo 15. Y oró. ¿Se acuerdan qué es orar? Clamar, suplicar, pedir, suplicar humildemente. Dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, oh Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Comenzó a adorarlo, versículo 16. Inclina, vean la humildad, no dijo destrúyelos y en el nombre de Jesús cancelo, no, inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, vean que no niega la realidad, versículo 17. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué hizo Ezequías? Lo que tenemos que hacer. Señor, a lo mejor te preocupa el gasolinazo, díselo al Señor. Señor, me preocupa porque mi medio de transporte, porque subieron, pero yo recurro a ti. Yo clamo en el nombre de Jesús, pero no la vamos a pasar cancelando ni negando la realidad. Clamemos, vean, Ezequías hizo lo que se tenía que hacer, orar a Dios. En este caso Dios le dio una victoria maravillosa. Pero eso necesitamos hacer. Cada vez que vienen las malas noticias, las circunstancias, ora a Dios. Y verás que Dios, dice la Biblia, Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Y qué va a hacer Él? Y yo te responderé. Como tú quieres, no lo sé, pero va a responder y siempre va a obrar para bien. Amén. Entonces, les digo esto porque entonces empiezan muchos, reciben alguna situación de aflicción, de amenaza, y lo primero es negar o declarar o llamar las cosas que no son como si fueran. Digo, ese hermano decía, yo ya tengo mi trabajo, ¿y dónde está? No, pues ya lo tengo, no lo tengo, pero lo tengo porque llamo las cosas que no son como si fueran. Dios nos manda a llamar las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17, vamos a verlo. Porque sí lo sacaron de la Biblia, pero no lo dice así. Como está escrito, aquí Pablo está recordando pues el maravilloso milagro que Dios hizo en la vida de Abraham, anciano, su esposa anciana y estéril, y de ahí vino una descendencia. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Delante de quién? De Dios, escuchen, a quien creyó, el cual, ¿quién es el cual? Dios. Dios da vida a los muertos, no nosotros. ¿Nosotros damos vida a los muertos? No, Dios. ¿Pero qué más hace Dios? No nosotros. Llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Ya vieron quién es el que lo hace? Dios. Porque si yo puedo llamar las cosas que no son como si fueran, también doy vida a los muertos. Vean cómo sacan ese versículo y dice, es que la Biblia dice, llama las cosas que no son como si fueran. No. Dice que Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Habla del poder creador de Dios. Él con su palabra pudo crear todo lo que existe. Él decía, hágase la luz, y Él dijo y creó las bestias porque su palabra tiene un poder creador. Él sí puede llamar las cosas que no son como si fueran, no nosotros.
No somos Jehová Junior, como decíamos hace 8 días. A nosotros no se nos mandó llamar las cosas que no son como si fueran. A nosotros se nos llama, como Ezequías, a orar y clamar en el nombre de Jesús. Y si hay una crisis, y si hay una situación económica difícil, y si hay dificultades, y si vienen cosas más tremendas, pero el Señor está con nosotros, hay que confiar y orar. Amén. Yo les mentiría si les dijera, no, ya se acabaron los problemas, viene lo mejor este año 2017, miren, no, vienen cosas difíciles, pero Dios las va a usar para bien en nuestras vidas, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces, vean cómo Dios es el que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, vemos cristianos que están llamando las cosas que no son como si fueran y pareciera que oyen la palabra y la obedecen, pero la oyeron mal. Y se encuentran ahí decretando y diciendo cosas y llamando las cosas que no son como si fueran porque no están fundados en la palabra de Dios, sino en tergiversaciones y cosas que no son la palabra de Dios. Dios nos manda a oír la palabra y a obedecerla. Cuando vengan los vientos, las lluvias, vamos a orar, vamos a clamar, pero no vamos a caer. Porque ¿qué va a pasar con el que la oiga y no la obedezca? Mateo 7:26. Con eso voy a terminar por hoy. Porque quiero continuar en 8 días para redondear este mensaje. Pero cualquiera, vean cualquiera, tú, yo, quien sea, cualquiera que oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace, o sea, las oyes, sabes que debes de obedecer a tus padres, pero no lo obedeces, sabes que debes ser el proveedor, pero no lo haces, sabes que mujer debe estar sujeta, pero no lo haces, sabes que como patrón, si tienes empleado, tienes que tratar a tus amos, a tus empleados dignamente y no lo haces, sabes que no debes dejar de congregarte, pero pues te apareces cada vez que sale el cometa Halley, o sea, sabes muchas cosas, pero no las obedeces. Aquí dice, le compararé a un hombre que insensato. Moros en el griego significa necio, ignorante, y se los traduzco un poco más ligero, tonto, pero es más fuerte en el original. Necio, ignorante, tonto. Oír la verdad de la palabra y no obedecerla nos pone en la categoría de necios, de tontos, de ignorantes. Y luego dice, es como uno que edificó su casa sobre la arena. Y vean nuevamente Jesucristo, un ejemplo para que lo entendamos, con manzanitas, versículo 27. Y descendió lluvia. ¿Ya se dieron cuenta? Igual que en el prudente, los mismos problemas, Lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Lo mismo que le sucedió al hombre prudente, le sucedió a este. Uno era cristiano, otro no. Las mismas adversidades, pero ¿qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. Aquí la palabra griega es tosis en el griego, y significa ruina total, destrucción total, caída, estrellamiento, destrucción espiritual. Porque oyó la palabra de Dios y no la obedeció. Miren, yo quiero dirigirme a todos, pero ahorita en particular siento dirigirme a los jóvenes. A ver, ¿cuántos jóvenes aquí de 35 para abajo, solteros y no casados? Pues sí, solteros, pues no casados, miren, hay varios. ¿Qué privilegio tienes esta mañana? Escúchenme muy bien, de oír la palabra de Dios. ¿Qué privilegio tienes de conocerla? A lo mejor por varios meses ya en tu casa te la han enseñado. Pero si no la obedeces, va a ser grande tu ruina. Quizá como jóvenes sienten, yo estoy joven y me falta conquistar el mundo. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Va a ser grande tu ruina. Yo les hablo a ustedes jóvenes, en particular es para todos. Pero tú que has oído ya la palabra de Dios, obedécela. Si no va a venir la ruina a tu vida, no lo digo yo. Y cuando dice la Biblia ruina, no se refiere necesariamente a lo económico. Hasta te puede ir bien económicamente en este mundo. Pero ¿de qué te sirve si viene la ruina espiritual a tu vida? No sean necios, ignorantes y tontos. No desperdicien su vida. Acuérdense, dice Eclesiastés 12:1, de su Creador
en los días de su juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Les animo, jóvenes, a que se vuelvan a la palabra de Dios. Qué privilegio que desde ahora, jóvenes y menores aún, que desde ahora camines en la palabra de Dios y construyas tu vida, tu familia sobre la roca. Muchos quizás aquí les hubiera gustado escuchar estas verdades hace muchos años. La gracia de Dios hoy los alcanzó, pero tú, ahora que eres joven, de verdad, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Oye y obedece la palabra de Dios. Si no, va a venir la ruina. Dice ahí el pasaje, y fue, regresando a Mateo 7:27, y fue grande su ruina. No esperes a que vengan los días malos. No esperen, jóvenes, de verdad. ¿Qué terminó con este pasaje? Dice, cayó y fue grande su ruina. Hay dos tipos de personas. El hombre prudente, la mujer prudente, el joven prudente, el adolescente prudente que oyó y obedeció la palabra de Dios. Pero también está el necio, el insensato, ¿cómo le llama aquí la Biblia? El insensato, el ignorante, el tonto, que oye la palabra de Dios y no la obedece. Va a ser, dice la palabra de Dios, grande su ruina. No lo dejen que nada más llegue a su mente esta palabra. Dice la palabra de Dios que necesitamos ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. Y tú en esta mañana sabes si eres prudente o insensato. Y si eres insensato, te tengo una buena noticia. Hoy te puedes arrepentir, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero una vez muerto, no espera más que la ruina eterna en el infierno. Mis hermanos, en medio de estas adversidades, oigamos y obedezcamos la palabra de Dios. Van a venir los vientos, van a venir las lluvias. Pero ¿saben qué va a pasar? Es como dice 2 Corintios 4:8, miren qué precioso pasaje. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, ¿cuántos están pasando apuros? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, porque Dios está con nosotros. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Sí pasamos dificultades, pero nada nos tumba, porque el Señor está con nosotros. Amén. Miren, quiero cerrar con esto, porque como cristianos tenemos un gran privilegio, y es el siguiente: saber las cosas tremendas que vienen antes de que sucedan. ¿Se oyeron? El cristiano tiene un gran privilegio. Sabemos por la Biblia las cosas antes de que sucedan. Me refiero a las cosas por venir. No es que somos adivinos, es que ya están escritas. Sabemos lo que viene. Mateo 24 habla de hambres. ¿Saben? Cuando la Biblia habla de hambres, habla de crisis económica que llevará a la humanidad a una hambruna, la cual no ha habido, mis hermanos. Estamos acostumbrados a oír que en África hay mucha hambre. Hay hambre tremenda en nuestro país. Hambre, pestes, guerras, dice la palabra de Dios. Tenemos el privilegio de saberlo. Yo no sé por qué muchos se sorprenden que la economía, que las circunstancias. Vieron Europa, vinieron unas nevadas impresionantes. Han muerto más de 80 personas. Estamos hablando de lugares muy civilizados y han muerto más de 80 personas por las nevadas. Vienen tiempos, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, bien tremendos. Pero nosotros ya lo sabemos. Es un privilegio que Dios nos da al dejarnos su palabra. ¿De qué nos sirve saber esto? De alentarnos, porque esto anuncia que Cristo viene pronto. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice que nos alentemos con estas cosas. Hablando de la venida del Señor Jesucristo, esto que les estoy diciendo, que vienen cosas difíciles, no es para que, y entonces ¿qué hacemos? Es para que nos alentemos.
Es para que nos animemos, dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. En 1 Tesalonicenses 4:18 está hablando del arrebatamiento. Estas noticias son para alentarnos, para seguir firmes y adelante, y no olvidarnos que tenemos una tarea por delante, que es ir y predicar el evangelio, porque eso no se nos debe de olvidar. En medio de la angustia, en medio de las aflicciones, sigamos predicando el evangelio, que no se nos olvide, porque esa gente que no ha escuchado el evangelio, esa sí va en destino a la ruina eterna y total. Ya hace 8 días lo advertíamos, no seamos homicidas espirituales, prediquemos el evangelio, no tomemos por pretexto que estamos en una aflicción para dejar de predicar. Una vez una hermana me decía que cuando iba a sus quimioterapias tenía cáncer, y la hermana está ahora con el Señor, pero decía, ahí en la quimioterapia estoy compartiendo el evangelio, estoy llevando el evangelio porque es lo que me queda, y ella salía de la quimioterapia físicamente totalmente devastada, pero su espíritu, su hombre interior renovado, porque estaba llevando el mensaje del evangelio. Esa gente sí va camino a la ruina total. Tenemos que llevarles el evangelio. ¿Y qué hacer con nuestras aflicciones? Yo quiero terminar orando. Como dice Filipenses 4:6, fíjense lo que dice la palabra de Dios. En medio de estas aflicciones, en medio de las adversidades, en medio de ese problema de salud que tienes, en medio de este gasolinazo, en medio de lo que sea, dice la Biblia, por nada estén que afanosos. Y aquí la palabra afán, merimnao, en el griego significa, escuchen, una preocupación que te quita la paz o que te quita el sueño. Es normal preocuparse. Lo que no es normal que te quite el sueño. Que digas, ¿y ahora qué hago? Eres hijo de Dios. Confía en Él, dice, por nada estéis afanosos, sino sean, ¿qué dice? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Además de orar y rogar, le decimos, gracias, Señor. Gracias. Entonces, ante todo lo que está sucediendo en tu vida, en mi vida, estas aflicciones económicas que estamos viviendo en este país, hay que orar, hay que rogar a Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que noten algo. No dice que va a responder como tú quieras, necesariamente. No dice que si le dices, Señor, estoy enfermo, me vas a sanar, no dice que te va a sanar. No lo sé, es soberano, igual te sana, hemos visto milagros. Pero lo que sí dice que va a hacer inmediatamente es que va a venir a tu vida la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que dijo Jesucristo, el mundo no da. Esa paz que decía el salmista, Salmo 4:8, en paz me acostaré porque no estaba afanado, y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Saben en qué momento dijo eso David? David estaba huyendo porque Saúl quería matarlo. ¿Se acuerdan cuando ya después de que mata a Goliat y Saúl quería matarlo? Y de repente él empezó a huir porque pues era el rey Saúl contra él. Llegaba la noche, ahí en un descampado, en el monte, ahí en los valles, y tenía que dormir David, sabiendo que venían persiguiéndolo para matar. ¿Y qué hacía David? Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Se dormía, si llega Saúl, pues ya estará de Dios, ¿no? Pero dormía en paz. Terminemos así esta mañana, vamos a orar. Yo les invito a que se pongan de pie y vamos a orar a Dios. Dice la Biblia, vengan a mí los que están cargados y trabajados, pero que nada nos distraiga del gran mandato de ir y predicar el evangelio. ¿Cuántos esta mañana, mis hermanos, tienen una aflicción en sus vidas? Una adversidad quizás económica, de salud, familiar. No te afanes, clama a Dios. Comienza a orar a Dios. Él promete aquí en su palabra que te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé si va a solucionar las cosas como tú lo esperas. Lo que sí sé es que te va a dar una paz y que todas esas cosas van a obrar para bien en tu vida y en mi vida. Clamemos a Dios. Levanta tu voz y dile, Señor, aquí estoy, tengo esta necesidad, tengo esta aflicción.
Clama en el nombre de Jesús, así como Ezequías trae esas cartas delante de Dios, esa aflicción, esos problemas, y ora y dile: Señor, sálvanos, necesitamos tu mano en nuestras vidas. Pero oremos y clamemos en el nombre de Jesús para que esas aflicciones, esas adversidades, realmente las veamos obrando para nuestro bien, para que cada día nos parezcamos más a Cristo, para que cada día Él forme su carácter en nosotros. Y no permitamos que nada nos distraiga, porque hay un mandato que debemos cumplir hasta el último de nuestros días: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bendito Padre, en esta hora venimos delante de ti. Tú conoces la aflicción de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Alguno quizá está pasando una adversidad en su economía. Ciertamente estos aumentos de precios, pues sí nos afectan, Señor. Pero somos tus hijos y confiamos que todo tiene un propósito. Y confiamos que tú no nos vas a dejar mendigar pan, porque somos tus hijos, Señor. Pero también sabemos que los permites con un propósito. Yo te pido, Señor, que nos tomemos de tu palabra. Que haya aquí hombres y mujeres y jóvenes prudentes, porque oyen y hacen lo que dice tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.